Muy buenas, nuevamente con todos ustedes en el canal de YouTube de la Asociación de Padres de Familias Separados. Hoy, como decimos normalmente, volamos a Ciudad de México, donde nos espera la doctora Yasmín Fuentes Montpellier, que es directora general de Servicio Psicológico en América, SIAME. Pero todo esto será después de nuestra cabecera. Yasmín Fuentes Montpellier, directora general de Servicios Psicológicos en América, SIAME, psicoterapeuta familiar desde el 2004, perito en psicología, perito en adopción, perito en psicología infantil, de las listas de peritos auxiliares del Tribunal Superior de Justicia, en la Ciudad de México desde el 2009. Maestría en Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, organismo descentralizado de la Procuraduría General de Justicia. Diplomada en Psicología Forense en el 2011. Estos estudios le han dado una gran apertura al derecho victimal, para sumarse en el auxilio y protección de víctimas. Doctora Yasmín Fuentes Montpellier, bienvenida a nuestro canal de YouTube. Juan Carlos, un gusto que me des este espacio, agradecida por este tiempo y bueno, a tus órdenes y con tal de sumar para la escucha de todos los que te ven, así es que encantada. Muchísimas gracias. Nuestra primera pregunta, doctora, es ¿qué es la violencia vicaria? ¿Cuál es su definición? Mira, buena pregunta, Juan Carlos, porque realmente lo que se intenta, esto es importante que se sepa, no es que esté en los, no es que sea un concepto válido, ni sea un concepto con un sustento jurídico, ni científico. Es un dicho de la violencia vicaria, es un dicho porque, como lo dije, no hay ese sustento. Y lo que se intenta definir con este dicho es que esta violencia, la violencia solamente es ejercida por el varón y es únicamente en perjuicio de la mujer, pero no obstante, a dañar a la mujer y no siéndole suficiente este daño, necesita dañar a los hijos como una forma de agravar el dolor hacia la mujer, porque asume que la mujer no se va a recuperar de ese gran dolor. Entonces, Juan Carlos, este dicho intenta ser un concepto totalmente parcializado, en donde divide a hombres y mujeres, donde pone al varón como este agresor. De hecho, en los escritos y en todas las referencias que se hacen de ese dicho de la violencia vicaria, así como los sustentos que de esto viene, es un odio hacia el varón porque le han quitado el concepto de padre, han quitado el concepto de hombre y solamente es llamado como agresor por su propia naturaleza y es llamado a la mujer en su rol de madre como víctima. Entonces tenemos un concepto totalmente parcializado, hombres malos, mujeres buenas, en la cual estos hombres malos, no obstante, ¿no?, de dañarla a ella, necesitan dañar a sus hijos. Y aquí viene otro término muy importante, en el cual a los hijos se les está reconociendo como meros objetos y pertenecientes solamente a las madres. Fíjate cómo al final han nulificado el concepto de hombre, de padre, de educador, ¿no?, de compañero de crianza, y solamente lo limitan como este agresor, que es el que no siendo suficiente, como lo reitero, porque es muy peligroso este señalamiento que se hace en este dicho, no solamente siendo agresor de la mujer, utiliza a los hijos para agredirla a ella, porque dice que de eso no se van a recuperar las madres. Es decir, está definiendo de facto que las mujeres en su rol de madres son las únicas que aman, que cuidan, que procuran o que pueden sentir ese amor por los hijos, y este varón que ya es llamado como agresor, no le dan otro concepto más que agresor, es quien provoca esta violencia. Esto es lo que está definido y como el dicho de la violencia vicaria y que se pretende legislar, Juan Carlos.
Ujú. Muy Entonces, grave. por lo que usted me está diciendo, doctora, la violencia vicaria es aquella que tiene como objeto dañar a la mujer a través de los seres queridos, en este caso, los hijos. Me viene esta pregunta, ¿cree usted que es una forma también de violencia para sustituir a la alienación parental? ¿Pudiera ser? Esto es bien interesante porque, curiosamente, estos mismos ideólogos, que es Jorge Corsi, ¿no? Argentino, que España lo conoce muy bien, que tiene sus escritos donde pueden ustedes dar lectura y revisar, ¿no? La gente que nos escucha, revisar que viene esta ideología del odio al varón, es repetida, ¿no? Por sus colegas ideológicos y llamada después de violencia doméstica, ¿no? Transmuta violencia familiar, violencia de género. Y curiosamente, estos mismos personajes son los que se pronunciaron acérrimos, ¿no? Enemigos en contra del síndrome de alienación parental, que bueno, finalmente en España fue cuando hubo mucho más fuerza. Estos personajes se nombran acérrimos enemigos de este síndrome, en el cual despliegan una serie de escritos que solamente, de hecho, son autoescritos porque están en la revista jurídica Temis, ¿no? Colaboración de todos ellos, en donde sustentan entre ellos que el síndrome, como sabemos, no existe, ¿no? Que el síndrome es una aberración, que finalmente viene de una persona pedófila, intentan desvirtuar que solamente se intenta agredir a la mujer, en fin, todos esos tipos de términos que están todavía en esta revista sustentados son los que hoy, curiosamente, ahora enuncia este dicho de la violencia vicaria, ¿no? Manifestando ahora que ella es la víctima y que el hombre es el que agrede. Esto es muy curioso porque también en México se tomaron ese tipo de elementos, lamentablemente, en el cual la misma Comisión de Derechos Humanos en el 2014 se manifestó, ¿no? En un acto inconstitucional, donde señaló ese tipo de elementos, que no fueron argumentos, pero fue elementos, donde decían que el solo hecho de pensar que la mujer pudiese manipular ya era una agresión total en contra de la mujer. En ese sentido, dañaba los derechos de la mujer. Y que defendía finalmente a padres abusadores sexualmente de los hijos. Lo curioso es que jamás presentaron un elemento ni científico, no hubo realmente una investigación seria, no hubo realmente una investigación siquiera jurídica en contra de este personaje que manifiesta en Estados Unidos el síndrome de alienación parental, y no hay nada de eso. Sin embargo, hoy día, después de estos años, se presume el dicho de la violencia vicaria con el mismo discurso en contra del síndrome de alienación parental, pero ahora a favor de las mujeres. Pero van más allá, Juan Carlos. Aquí van más allá. Aquí van totalmente a dividir hombre agresor, mujer víctima. Y lo peor es que lo que quieren ocultar estas personas que se suman, ¿no? En la promoción del dicho de la violencia vicaria, que lo único que promueve es la violencia y sustenta y mantiene la violencia, es que el ideólogo que lo genera, el ideólogo que lo crea Jorge Corsi, sí es condenado por corrupción de menores y por estrupo. Entonces, aquí los alcanza, ¿no? Su mismo discurso, sin fundamentos en ese tiempo, sin elementos, pero hoy día, ahora quieren trabajar con esto. Y esto es muy peligroso porque una ley no puede, por naturaleza, juzgar de facto al género masculino como agresor y al género femenino como la víctima. Ninguna ley podría hacer eso. Si una ley lo hiciera, demostraría que entonces el sistema jurídico no tiene razón de ser. Está persiguiendo un fin personal de género, ¿no? Y que no está viendo una equidad, no está velando por un interés superior de la niñez en especial, por un bien común de la sociedad, que para eso están las leyes, ¿no? Para lograr esta erradicación de esas conductas que van en contra de la sociedad, que están a favor de la protección de los más indefensos por su naturaleza de desarrollo, como son los niños, y no podría pronunciarse una ley así, porque ella sí tendría totalmente todas las señalizaciones de violación a derechos humanos. O sea que me está diciendo que la madre patria, de la madre patria habéis heredado en México, por este caso, lo bueno y lo malo también, porque esa es la justicia que está imperando aquí en España. ¿Por qué cree usted, doctora, que se empeñan tanto los sectores más críticos feministas en sentenciar a un hombre con la violencia vicaria? Mira,
En lo que he investigado, que finalmente está el artículo, ya está ya, compartiéndose en varios lugares, es muy lamentable, pero lo que se ve es una desprotección real hacia los niños, niñas y adolescentes. O sea, es dejar a los niños, niñas y adolescentes en un estado, aumentar su estado de vulneración. Entendemos que los niños, niñas y adolescentes, por su propia naturaleza de tránsito de desarrollo, requieren protección del adulto, ¿no? En este rol de padre, madre, abuelo, en fin, requieren una contención familiar que le dé sostenimiento, que les dé seguridad, que les ayude a transitar su maduración para la etapa adulta. Este dicho me parece que es uno de estas pues políticas, porque es increíble que se esté contemplando en las legislaciones en donde se deja y se intenta dejar a los niños mucho más indefensos de los que están. Y fíjate que las mismas mujeres que se pronuncian a favor de esto, me parece que hay dos vertientes. No acaban de entender lo que están haciendo y el dolor o el enojo, ¿no? La supera, porque también a ella las está dejando en un estado de indefensión. Al final es aislar a la mujer también, sin que la mujer en un empoderamiento insano considere que no requiere de nadie, que no requiere del padre, del hermano, del amigo, de la pareja, de nadie, y en eso, pues también se aíslan. Y en consecuencia, los niños que están que se está peligrosamente empujando y diciendo que sean propiedad o que son propiedad de la madre por simplemente hecho tenerlos, pues quedan en mayor estado de vulneración tanto de las agresiones directas que puedan tener de esa madre o de las parejas o de las relaciones que vayan teniendo. Entonces, fíjate cómo aumenta la vulneración de los niños, niñas y adolescentes, aumenta la desprotección de la mujer, y lo que va a hacer es una desintegración todavía mayor de la familia, porque sin la familia, en cualquier lugar que nos encontremos del mundo, sin ese grupo sostenido y contenido, los seres humanos pueden ser mayormente utilizados para diversos fines. Entonces, yo lo único que veo en esto es una intención de desintegrar a la familia y de hacer que estos niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres sean más vulnerables a diversos delitos en todas partes del mundo. No le veo otro sentido, no hay ninguna intención de trabajo en equipo, no hay ninguna intención de equidad de género en la que ambos, hombres y mujeres, trabajemos y reconozcamos lo que cada uno hace para de ahí cambiar. No hay ninguna promoción de protección real hacia los niños, niñas y adolescentes. No hay nada de avance social. Lo único que hay es un retroceso y, en consecuencia, una desintegración del grupo más fuerte e importante que es la familia. Pero aquí me surge una pregunta y ¿cuál es la diferencia entre violencia vicaria, violencia de género, violencia intrafamiliar? Al fin y al cabo todo es violencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia simplemente es el discurso, porque como bien lo dices tú, no hay diferencia. La violencia es violencia y la violencia en cualquier lugar del mundo lo podemos identificar en conceptos, en leyes y además está tipificada. En las leyes nacionales e internacionales y estatales, como querramos, se encuentra tipificada la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, la violencia personal, en sus diversas modalidades, está tipificada. El discurso debería ir, Juan Carlos, en exigir que los procesos marcados por las leyes se cumplan, en exigir o en trabajar, entender qué necesitamos para que esas leyes sean funcionales. No está en inventar, porque eso es un invento, no está en inventar un, un concepto, bueno, el concepto es un término, en fin, que lo que hace es parcializar aún más el problema, sesgar más el problema, dividir más a la sociedad y perpetuar la violencia. ¿No? Ese es el problema. Entonces, ¿existe alguna legislación que conozca, o al menos hay en México, alguna legislación que castigue más al hombre por practicar la violencia vicaria? No, 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 y esto sería una aberración. En México existen leyes, ¿no? Nuestra ley de los códigos familiares y códigos penales, donde está tipificada, es decir, es un delito, la violencia intrafamiliar y familiar. Y en esa misma especifica las modalidades de generar la violencia, pero va obviamente enfatizada cualquier adulto que pueda ejercer la violencia, porque debemos entender que la violencia se ejerce por hombres y por mujeres.
en perjuicio de hombres o mujeres o de niños, niñas, adolescentes. Está tipificada. Incluir este término, como lo pretende la diputada Claudia Hernández Sáenz, que presentó una propuesta legislativa el 3 de marzo en la Gaceta Parlamentaria aquí en México, en Ciudad de México, intentando modificar la ley que ya está, también contamos con una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que obviamente también es útil e importante, pretende modificar y anexar este dicho de la violencia vicaria, ¿no? Vicario, como una forma únicamente de agresión del hombre hacia la mujer. Y aquí volvería, o sea, aquí retrocederíamos años de derechos humanos en donde se está intentando entender que el hombre y la mujer pueden ser Pero, violentos. pero aquí, en contraposición, antagonísticamente hablando, si hay vicaria, si hay violencia vicaria, habrá una violencia que la mujer practique contra el hombre que tendrá un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿Existe? ¿No existe? No, no existe, es violencia. Si empezamos a ponerle nombre a la violencia, lo que vamos a hacer es que ni siquiera los propios, ni los legisladores, ni los propios juzgadores van a tener la capacidad de poder contar con elementos para aplicarla. Ujú. ¿Cómo van a aplicar? ¿Con qué elementos? Sí, fíjate, Juan Carlos, si hoy día les es todavía difícil y el proceso es larguísimo cuando hay niños, niños y adolescentes metidos en un juicio y no pueden a veces ni identificar de qué lado viene el daño, ¿cómo van a tener, qué elementos van a contar para que puedan identificar si es nada más del hombre o de la mujer? Me parece que ellos mismos se van a poner la soga al cuello porque no van a poder siquiera aplicarla, no va a haber una aplicabilidad y va a haber un aumento y una exponenciación de violencia. Los casos de asesinatos de madres hacia los hijos o de padres van a aumentar. Suicidios a los varones van a aumentar. Porque no va a resolver nada esta ley, al contrario, va a perpetuar. La violencia no puede estar definida como solamente un género quien la provoca. Ahí quedaría, caeríamos en un error y un sesgo y un atraso muy importante, muy peligroso. Desde la asociación, las asociaciones, los equipos jurídicos, los equipos psicológicos, deberemos de unirnos todos en trabajar, y porque esto, al que realmente perjudica, en este caso que estamos nosotros hablando, es a los menores, porque los menores son los más perjudicados en todo en esa forma de violencia que quieren aplicarla como violencia vicaria. Pero ¿cree usted que existe una desintegración a nivel familiar, fomentada quizás por ambiciones de poder, por malas y terribles políticas sexistas? Sí, desde luego. Me parece que lo último que se está velando realmente es por los niños, niñas y adolescentes. El discurso va hacia de los adultos, ¿no? Esto es un asunto como de poder de unos sobre otros. Y lo último que se ve y lo último por el cual se está de verdad velando y protegiendo es la infancia. Ujú. Entonces, si no hay esa protección y al día de hoy los niños todavía después de los varones son los que mueren más, desde luego como sociedad hemos fallado. Estamos enfocados a un camino distinto. Estamos en un discurso que de facto no está protegiendo de ninguna manera a ningún niño ni adolescente. En vez de verdad trabajar en la rapidez y la justicia y aplicación de las leyes, estamos agregándole algo, intentando otros agregarle algo que lo único que va a hacer es distraer, perder y aumentar la violencia. Y Ujú. siempre en perjuicio de los niños. ¿No? Todo esto me lleva a una conclusión. Desde el momento que todo esto es un perjuicio, es el principal dañado, es el hombre. La violencia vicaria es no ver al menor. La violencia de género es no ver al menor. Esa es la conclusión a la que me lleva. La violencia machista es no ver al menor. Pero sigo sin saber cuál es el motivo por el cual existe esta discriminación tan grande por el simple hecho de ser hombre o mujer. ¿Cuál puede ser, doctora, este motivo? ¿Por qué es esta discriminación tan grande? Pues a mí lo único que me queda es lo que te decía, una situación de económicos, de algo monetario para unos cuantos, sin entender que lo que se va a llevar lo que se va a perder y lo que va a dañar es la sociedad en conjunto. Eso nos va a impactar a todos. Por cualquier hombre que sea injustamente enjuiciado y dañado,
impacta también en las familias y en la madre y en la mujer. ¿Por qué? Porque al final se está generando, se está promocionando un odio al varón que si entendemos como gente que trabajamos con la salud mental y emocional, si un niño desde pequeño, un niño con sexo masculino, ¿no? Está desde pequeño escuchando que los hombres son malos, que los hombres son todos violadores, que todos son un asco, en fin, como se estaba promoviendo, pues ese niño va a sentir vergüenza por su propio sexo y también va a renegar de quién es él. Entonces, hay una promoción muy grande, yo lo que puedo ver y entender con todo lo que estoy investigando, es una promoción en verdad de un mercado para promocionar a estas diversidades sexuales, que no es que estemos en contra, ojo, no se vaya a malinterpretar, pero tiene que ser en la etapa adulta. Es decir, la gente tiene derecho a decidir qué le gusta, qué quiere y cómo lo quiere, pero en la etapa adulta. Pero respetemos a los niños, respetemos a los infantes que están creciendo, que todavía no tienen la capacidad de poder comprender y entender la situación, y no porque sean incapaces, sino porque están en desarrollo. Y es lo que se pretende también trabajar con bueno, este otro tema, pero es lo que se pretende también hacer, romper, es decir, como arrebatarles a los niños la etapa de desarrollo y ponerlos en un estado de partir de los 3, 4 años en el que puedan decidir sexualmente quiénes son. Es una situación que lo único que yo encuentro es un mercado, es generar estas industrias oscuras que nadie quiere hablar, que nadie las quiere mencionar, pero que sabemos que existen, en donde se promocione que los niños puedan ser utilizados y puedan ser un mercado desde muy pequeños, y además aparejado con toda esa temática pues, de la promoción también del aborto y en fin, o sea, no es algo nada más sencillo, que a lo mejor muchas personas nada más lo ven así, ¿no? Una lucha de hombres y mujeres. Sí, pero tiene un trasfondo, yo creo que mucho más maquiavélico, Juan Carlos. Sí, Pero sí. el tema es promocionar, ¿no? Productos, es decir, economizar, desechar la sociedad, poder utilizar en lo que más se pueda, y eso se logra desintegrando la familia. Eso Ujú. se logra haciendo que hombres en su rol de papás y mujeres en su rol de madres peleen para que finalmente descuiden lo más importante que tenemos todos como humanidad, los infantes. Tengo ante mí, doctora, un documento que se titula Frente Unido contra el bicho de la violencia vicaria. Ese documento lo conoce usted porque lo ha elaborado usted. Está firmado por asociaciones de México, de Argentina, de Perú, de Colombia, en España, Ecuador, Cuba, Guatemala, Italia, Brasil, Chile. Eh, Yasmín, vamos a analizar un poquito, si me permite, este documento. Y mi primera pregunta es, ¿quién es Jorge Corsi? Jorge Corsi es un psicólogo argentino que al mismo tiempo, en los años finales de los 90, principios de los 2000, al mismo tiempo que escribía sus discursos sobre violencia doméstica, que era fue tomado como un referente, como un gurú de la violencia que migró a violencia de género, al mismo tiempo que hacía esto, que él en sus discursos, y ustedes lo pueden seguir leyendo, él manifiesta el odio al varón, es el que empieza, es esta ideología, ¿no? Donde dice el hombre se le agresor por naturaleza, la mujer es víctima. Y al mismo momento que él daba cátedra en Argentina, también fue invitado en España, ¿no? Barcelona, Asturias, Madrid, a dar también cátedra de violencia doméstica, el cual fue tomado como gurú de esta visión. Pero al mismo momento que hacía esto, él formaba parte de una banda de boys lovers, donde eran pedrastas y pedófilos que se dedicaban a captar a adolescentes, a niños, para sus orgías, para sus eventos, obviamente pedrastas, en fin. Y no solo eso, grababan lo que hacían y vendían el material pornográfico de sus niños. Este es Jorge Corsi. Al mismo momento que daba cátedra y era anunciado como este gran ideólogo de la violencia doméstica, familiar y género, al mismo tiempo era parte de una red de pedófilos y pederastas que finalmente fue sentenciado en 2008 en su país por delito de corrupción de menores y por estupro, corrijo. Y es decir, no es una simple presunción como se manejó con el SAP en su momento con Richard Gardner, donde se presumió, pero jamás hubo hasta el día de hoy, no hay ningún elemento que puedan presentar.
Sin embargo, con Jorge Corsi lo hay, ¿no? Es un señor que es confeso, que fue ya sentenciado, que purgó pena. Y este personaje era de quien fueron tomados toda su ideología, toda su cátedra, y fue llevada a España al mismo tiempo que a Argentina, a otros países también. Pero en España toma una fuerza impresionante, ¿no? Con doctor Acosta, con Baera, y que finalmente se dedican a replicar el dicho, el pensamiento de este señor Jorge Corsi, que quien lo ha leído va a poder ver en sus escritos una proyección netamente en donde él castiga a su abusador, que presumiblemente fue su padre, ya que lo señala con tanto odio al padre, y que dignifica, ¿no? Digamos que le hace un juicio a su padre, que lo tacha como el agresor, y a la madre como la víctima única. Estas proyecciones de este señor con una disociación, con un problema obviamente sexual, con un abuso hacia los infantes, es el que se ha replicado como violencia de género, como hoy el dicho de la violencia vicaria. Ese es el ideólogo. En el 2008, cuando ya se ha arrestado, pues obviamente los grupos que lo apoyaban en España, pues acallan este nombre, pero no acallan su ideología, ¿no? La siguen replicando. Sigue replicando. Y al final llega hoy, ahora alguien dice acuñar el término en el 2012, pero lo que no dice es que es una ideología ya creada. No es que lo haya inventado, ya está creada por Jorge Corsi y simplemente se ha ido replicando, cuidando entre estos la relación directa y de compañerismo con Jorge Corsi, ¿no? Eso es lo que no han dicho, pero al final este es el que ha creado esta ideología y es el que se está defendiendo esa ideología que al final defienden pues la pederastía y la pedofilia. El bicho de la violencia vicaria promueve, sostiene y perpetúa la violencia. Totalmente. Promueve porque está manifestando hombres malos general, mujeres buenas general. La promueve. La perpetúa porque nunca va a haber una situación de equidad si vamos por una propuesta que no tiene nada de propuesta, en el que hagamos bandas, ¿no? Hombres malos, mujeres buenas, como un sesgo, como una forma simplemente de hacer, de natural de ser. Ahí está finalmente perpetuando, no hay ninguna posibilidad de diálogo, de ayuda, de avance. Entonces, ahí perpetúa la violencia a todos la sociedad, no solamente hombres y mujeres, como lo mencioné, sino a los infantes y, en consecuencia, a la sociedad entera. El bicho de la violencia vicaria viola la Declaración de los Derechos Humanos. Totalmente, Juan Carlos, y si me permiten, no quiero abusar, pero quiero señalarlos porque de verdad es muy importante que entendamos que el dicho de la violencia vicaria está violentando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1, 2, 3, 7, 10, 12, 18, 19, 21, 22, 29 y 30. Y no solo ahí, también es el dicho de la violencia vicaria viola la Declaración de los Derechos Humanos en sus artículos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 16, 18, 23, 25, 28 y 29. ¿Por qué? Porque va en contra de todo lo que ya está marcado como la igualdad hombre y mujer ante la justicia, como el derecho del padre a la crianza y a la custodia, como el derecho del niño de convivir con ambos padres, aún esos estén separados. Es decir, enuncia, ¿no? Cómo en verdad los Estados miembros estamos obligados a respetar los derechos de la infancia y cómo finalmente como hombres y mujeres tenemos también la obligación de respetar nuestros derechos como adultos. Todo esto violenta y viola el dicho de la violencia vicaria. Nuestra misión es proteger al hombre de la violencia vicaria, pero lo realmente prioritario es la defensa a ultranza del menor. Totalmente. Totalmente, es el grupo que requiere ese apoyo, es el grupo que necesita que hombres y mujeres lo protejan. Si no hay hombres y mujeres sanos que puedan proteger a los niños, niñas y adolescentes, entonces como sociedad lo vamos a pagar muy caro, porque al final esos niños que están siendo hoy violentados van a aumentar su violencia en ese enojo, en ese dolor, y vamos a tener cada vez, lejos de erradicar la violencia, cada vez vamos a ir a porcentajes inalcanzables e incalculables, porque estamos dañando lo más poderoso que son los infantes, y eso lo hacemos los adultos. Y para terminar, si me lo permite, doctora, vamos a hacerle la pregunta con la que hemos titulado este programa de hoy.
¿La violencia vicaria es un bulo o una realidad? Bueno, el bulo, en España, ¿qué es, Juan Carlos? Bulo es una mentira. Ok, gracias. ¿Una mentira o Este, una realidad? ok, perfecto, gracias. Bueno, totalmente a tu pregunta, Juan Carlos, es una mentira. El dicho de la violencia vicaria es una creación ideológica de pederastas y de pedófilos, es una mentira, no tiene ninguna intención de sumar, no tiene ninguna intención de avance y desarrollo social, es un peligro para la sociedad de la que se hable y está dejando al grupo de la infancia en un aumento de vulneración. No debemos entender que hombres y mujeres pueden generar violencia y así como la pueden generar, también la pueden entonces erradicar. Pero no podemos pensar que ninguna propuesta donde se promueva la violencia entre hombres y mujeres va a ayudar o va a aumentar a erradicar la violencia. Eso es un error. En consecuencia, es un bulo. Pues es un placer, doctora. Muchísimas gracias porque tenemos los dos, ambos dos, una agenda muy apretada, pero usted nos ha dedicado unos minutos y le concedemos la oportunidad de que en estos micrófonos que se oyen a nivel mundial pueda expresar usted lo que crea conveniente, pues de cara a que la gente, a una persona como usted, con unos estudios y con una formación, que pueda ayudar a que la violencia vicaria o cualquier tipo de violencia se pueda erradicar y que se fomente el bienestar familiar, sobre todo. Te agradezco mucho por el espacio, Juan Carlos. Gracias a la gente que nos escucha. Solo yo quiero decirles que no podemos confundir y creer que haciendo una propuesta de sesgo y parcial, en donde juzguemos de facto a hombres o a mujeres como buenos y malos, podremos esperar un avance social. Entendamos que ese dicho de la violencia vicaria no tiene un sustento científico y en consecuencia es ajurídico, violenta de la Declaración de los Derechos del Niño y de los derechos humanos. No debemos permitir que se integre aún más la familia, porque al final esto es lo que se busca, desintegrar más a la familia, dejar más vulnerables a los infantes y convertirnos todavía más en seres desechables, en parias, como decía Bauman. Manifestémonos en una equidad de género, trabajemos por entender que hombres y mujeres podemos ser tan violentos como tan gente conscientes, trabajemos en propuestas que sumen a hombres y mujeres, trabajemos en una salud mental para todos, que podamos procurar a los infantes, que son realmente nuestra responsabilidad y nuestro hacer. Si seguimos permitiendo que a los niños y las niñas y adolescentes se les siga asesinando a manos de madres o a manos de padres, hemos fallado y no estamos entendiendo lo que sucede. Defendamos la familia, luchemos por entender que todos podemos hacer un cambio y no nos prestemos a publicitar el dicho de la violencia vicaria, que es que promueve y perpetúa la violencia. Mil gracias a todos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por practicar, como dicen ustedes, ¿no? por entendernos, por hermanarnos y por estos sabios consejos. Confiamos que pronto podamos contar con ustedes, si fuera preciso, en este canal, pues para que con sus sabios consejos nos siga informando de todo lo que acontece en el mundo de la separación, de los divorcios, de la violencia. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo y un beso hasta España. Gracias. Y a todos ustedes emplazarles la próxima semana, probablemente tendremos otro programa, y también decirles que el día 19 en España es el Día del Padre, que lo disfruten, que disfruten de sus hijos, y que el día 19 también en Murcia la Asociación de Padres de Familias Separados tiene una carrera popular en favor de los menores por el Día del Padre. Muchísimas gracias y saludos cordiales.